Edeo multimillonario. Las máscaras se caen en el banquete, damas y caballeros. Bienvenidos a bordo del vuelo QS-218 con destino a Shanghái. Este avión cuenta con Wi-Fi satelital. Conéctese, comparta el cielo y disfrute de un vuelo inolvidable. La voz del auxiliar de vuelo se desvaneció en el zumbido del motor mientras las nubes surcaban el cristal como pinceladas blancas. Cayo Navarro echó la cabeza hacia atrás, con su sencillo abrigo sobre el regazo y un viejo celular que no encajaba con el brillo impaciente de sus ojos. La pantalla parpadeó. El doctorado de Bianca Valente. Hoy. Otra notificación discreta. Grupo Aurora. Propuesta presentada. Respiró hondo. Nadie en esa cabina habría imaginado que este trabajador sin cualificación acababa de abrir, con una sola llamada, puertas que otros pasarían toda la vida llamando. Pero Cayo odiaba ser el centro de atención. Prefería observar, medir y esperar el momento oportuno. En el asiento del pasillo, una mujer con un blazer color marfil tecleaba frenéticamente. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño y el rostro hermoso y lógico de alguien que aprendió desde pequeño que la emoción es un lujo en la cima. Elena Saavedra, 24, director ejecutivo interino de Grupo Saavedra, la corporación más grande de Yulán, un imperio construido sobre acero y contratos, y detrás de ella la mano invisible de la abuela, Dona Matilde, soberana de una dinastía donde las mujeres solo gobiernan mientras sirven a la familia. La familia. Presionada. Romance arreglado con Octavio Reiner, heredero del clan más temido de la región. Alianza política, inversión garantizada, soberanía en riesgo. El precio de un sí vale el peso de un mundo. Elena estaba revisando la última versión de la propuesta en su tableta. Algo andaba mal. Escala el plan era sólido, pero demasiado pequeño para atraer a la orden del dragón, el fondo global que regresaba a China y por el que todos se peleaban como si fuera el sol. 10.000 millones en fondos parecían montañas para cualquier mortal. Para el dragón eran montículos. Y ella lo sabía. Aún así, el calendario era abrumador. Su abuela le había dado un ultimátum, o inversión o matrimonio. Mientras el avión se estabilizaba, una suave turbulencia jugueteó con los vasos de agua. Elena cerró los ojos un instante y decidió hacer algo impensable. Se inclinó hacia el pasillo y miró a su vecina con la franqueza de quien ha superado el miedo al ridículo para sobrevivir a una familia entera. Necesito hacerte unas preguntas. Es inusual, lo sé. Cayo parpadeó sorprendido. Él envía. ¿Nombre? Cayo Navarro. ¿Edad? 25. ¿Capacitación? La vida. Su sonrisa no contenía ironía, solo calma. Elena frunció el ceño. El tiempo corría. El destino la esperaba. ¿Tienes casa, un coche? Todavía no, pero no me quedaré sin hogar. Respondió con una calma que irritaba a cualquiera que siempre tuviera prisa. Está bien, susurró. Entonces iré directo al grano. Necesito casarse una fachada. 1 año. Firmas, te presentas conmigo donde yo diga y yo pago. 50.000 al mes. Al final, un ático gratis. Desapareces con tu vida resuelta y yo gano tiempo para cerrar una inversión que me libera de un matrimonio real. El mundo pareció detenerse por medio segundo. La mujer del blazer color marfil, a quien los periódicos llamaban la próxima reina del comercio, acababa de hacerle una propuesta absurda a un desconocido con un viejo celular. Y sin embargo, había una férrea dignidad en su forma de mantenerse erguida en medio de su desesperación. Cayo la miró a los ojos y vio a alguien intentando
comprar una ventana en una habitación sin aire. No, dijo simplemente, puedo duplicarlo. 100.000 al mes, más un loft. Elena aferró la tableta como si se aferrara a su propio coraje. No se trata de dinero. ¿Y qué quieres? Por primera vez le tembló la voz. ¿Tiempo? ¿Un trabajo? ¿Una visa? Puedo conseguirla. Ya tengo todo lo que necesito. Inclinó la barbilla hacia la pantalla. Solo necesitas cambiar escaleras por ascensor. 10.000 millones no pincharán a un dragón, solo lo arañarán. Elena abrió mucho los ojos. El desconocido cogió la tableta con la delicadeza con la que acaricia a un animal asustadizo. En menos de un minuto, rediseñó 2 locales, amplió el mercado objetivo y conectó áreas que todo su equipo había mantenido separadas por celo o miedo. 100.000 millones. No como fanfarronería, sino como tesis devolvió el aparato y el silencio se convirtió en ruido. Tú, tragó saliva. Acabas de arruinar todo mi plan. Acabo de cambiar la brújula. Caius se encogió de hombros. La Orden del Dragón no invierte en proyectos que quepan en una sala de reuniones. Invierte en mapas que quepan en el planeta. Orden del Dragón, repitió Elena casi con burla, como si probara el sabor de una palabra prohibida. Hablas como si los conocieras. Observo, dijo sonriendo, ocultando un mundo. Y aprendo rápido. Elena intentó reír, pero no pudo. Asintió a regañadientes, guardó la tableta y se cubrió el rostro con la máscara que había aprendido a usar a los 9 años, cuando se dio cuenta de que allá arriba el cariño es moneda corriente y el amor es deuda. Aunque no lo admitiera, la oferta rechazada le dolió menos que la forma en que ese desconocido le devolvió lo que su abuela le había estado robando a diario: escala, horizonte, oxígeno. Al otro lado de la nube, la tierra de Shanghái parecía una promesa de piedra y cristal. Cayo miró la ciudad y vio 2 líneas del destino que se cruzaban donde nadie esperaba. Elena, que quería escapar de un altar, y el de Bianca Valente, la exnovia a la que amó durante 12 años y apoyó en silencio, ahora a punto de convertirse en directora de marketing de Grupo Aurora. Una oferta de trabajo caída del cielo con fiesta, flores y los focos. Bianca no lo sabía, pero cada paso llevaba la huella de Cayo, borrada por la fuerza de la humildad. El avión tocó la pista. La azafata le dio las gracias. Los cinturones de seguridad dejaron escapar un suspiro colectivo y Elena se levantó nerviosa. Antes de desaparecer, giró la cara con el último aliento que aún le quedaba. Si funciona, te mantendré al tanto. Fue todo lo que pudo decir. Cayo se quedó allí unos segundos, mirando el pasillo como quien ve pasar un cometa. Demasiado hermoso para detenerlo, demasiado peligroso para olvidarlo. Agarró su mochila, cruzó el dedo y se dejó absorber por el aeropuerto y sus promesas mecánicas. Taxis. Pantallas, nombres que pasaban demasiado rápido. Afuera, la ciudad bullía. Elena corrió a una habitación donde su abuela y un consejo de tíos decidirían si su nieta sería directora ejecutiva o moneda de cambio. Blanca sonrió a los fotógrafos en un escenario que celebraba el talento e ignoró las manos invisibles que habían atrapado cada caída. En el coche, Cayo apoyó la frente contra la ventanilla. Los recuerdos lo atormentaban: la mochila escolar que compartía con Bianca, su primera biblioteca, los trabajos esporádicos, las noches en el contenedor, las llamadas anónimas que consiguieron becas, la propuesta espontánea de Grupo Aurora
Regresaba por ella, para cumplir la promesa de un hogar, una vida honesta, sin máscaras. Regresaba con la misma ropa y un secreto incómodo. En la jerarquía mundial, la cima tiene muchos nombres. Uno de ellos, susurra la gente, orden, dragón, solo susurros. Shanghái abrió sus avenidas como quien abre los brazos y cobra peajes con letreros de neón. En el Shinto-shi, auditorio de Aurora, cámaras, champán y un cartel. Bienvenida, doctora Bianca Valente. En lo alto del edificio más grande del distrito financiero, la abuela de Elena alisaba un viejo anillo y repetía, como una oración de hierro, sin inversión no hay libertad. Sin matrimonio no hay inversión. Y en algún lugar, entre un ascensor y otro, Octavio Reiner afiló la sonrisa de quien convierte a las personas en acuerdos. El celular de Cayo vibró en su bolsillo. Mensajes de sus don nadie que gobernaban el mundo sin que el mundo lo supiera. El regreso del dragón se anunciará mañana. El contrato con Saavedra depende de Elena, no de la familia. Es hora de desempolvar la espada. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y eligió el camino más cruel y, por tanto, más seguro. Ve primero al evento de Bianca di «He vuelto», antes de oír «Es tarde». Al otro lado de la ciudad, Elena se detuvo un instante ante una pared de cristal. El reflejo reflejaba a una mujer que nadie veía, la niña que quería bailar y aprendió a negociar, la nieta que quería un abrazo y recibió un escudo de armas, la ejecutiva que sabía leer hojas de cálculo y al mismo tiempo la mirada de un depredador. Ella iba a pelear. Yo pediría inversión no para crecer, sino para respirar. Si tuviera que hacerlo, volvería con ese extraño en el avión. El único esa mañana que no había intentado comprarla ni venderla. Simplemente ajustó su brújula. Cuando la puerta del auditorio se abrió para Cayo, un murmullo se extendió por las filas. En el escenario, Bianca levantó la vista sorprendida, en un instante tan breve que solo 2 corazones lo notaron. El mundo gira rápido, pero siempre se ralentiza en el encuentro de lo que fue con lo que será el destino, cruel y generoso. Dispuso las piezas en la misma mesa. La mujer que amaba, la mujer que necesitaba libertad, la ciudad que decidía quién caía y quién volaba. Sonrió, simplemente, con las manos vacías y el bolsillo ligero, y trajo consigo el viento frío de la pista, el olor a turbulencia y la certeza silenciosa de quien puede, con una frase gira el tablero. Oh vestíbulo grupo. Aurora brillaba como un acuario de cristal y oro. En el centro, un arco de flores anunciaba «Bienvenida, doctora Bianca Valente». Cayo se detuvo a pocos pasos de la alfombra roja. En el ramo barato que sostenía se reflejaba una década de noches sin dormir. En el rostro de Bianca se adivinaba un futuro y una prisa. «Cayo», susurró ella sorprendida, su mano ya se deslizaba lejos de la de él, incluso antes de que la tocara. «He vuelto, quería verte hoy». Levantó el ramo tímidamente. Su madre, Alessandra, interceptó el gesto con una sonrisa que lo atravesó. «¡Qué escena más inapropiada! ¿Crees que es apropiado aparecer así, con flores de la esquina en la ceremonia, director de marketing de Aurora?» Una breve risa estalló desde la derecha. Breno Avelar, traje azul medianoche, pin con el logo del grupo, hijo del vicepresidente, Dantón Avelar. No, perdió la oportunidad. «Amigo, esto no es una...» obra. Está arriba. Bianca respiró, su mirada oscilando entre el pasado y el escenario. «Cayo, hemos crecido. Yo he cambiado». Eligió verbos que dolían menos que los sustantivos.
La distancia ha dejado claro que ya no somos compatibles. ¿No estamos de acuerdo o no es apropiado?, preguntó sin alzar la voz. Sea como sea, interrumpió Alessandra, no tiene diploma, ni carrera, ni apellido. Y hoy vales 30 millones al año. La realidad es el mejor acto de amor: romper. La gente alrededor fingió no escuchar, jugando el deporte favorito de los atrios corporativos, mirar sin mirar. Breno dio 2 pasos, invadiendo el espacio de Cayo. Dime cuánto gastaste invirtiendo en esta relación. Lo cubriré con el primer sueldo de Bianca. Luego, cierras la hoja de cálculo y desapareces. Cayo sostuvo su mirada, sin enojo. Nunca invertí esperando un retorno contable. Y volviéndose hacia Bianca, ya sabes. Lo que sé es que el Aurora me eligió porque me lo merezco. Soltó, casi como si se repitiera la frase a sí misma. Aurora te eligió porque alguien abrió la puerta antes, respondió con calma. No hace falta que me lo agradezcas, pero tampoco escupas. Breno se rió a carcajadas, llamando la atención. Alguien abrió la puerta. ¿Quién? ¿Tú? ¿Un trabajador con un celular roto? Extendió la mano para tocar el teléfono de Cayo. ¡Seguridad! 2 hombres se acercaron como sombras. Cayo ni se inmutó. Antes del primer golpe, una voz cortó el aire, clara, fría, familiar. ¡Quítale! Las manos de encima, ahora. Los guardias de seguridad se detuvieron. Por la altura de sus tacones y su chaqueta color marfil que parecía una armadura, Elena Saavedra surgió como alguien que ocupa un espacio por derecho ancestral. La sala se estancó. Los fotógrafos reconocieron esa silueta de revista, pero rara vez la vieron. Elena en vivo. ¿Quién eres tú para...? Empezó Breno. Elena Saavedra, CEO del Grupo Saavedra. No ofreció credenciales. Decretó. Y él es conmigo. Un murmullo recorrió el vestíbulo. Bianca tocó instintivamente su collar. Alessandra aferró su bolso. Breno forzó una sonrisa diplomática. ¡Qué coincidencia tan interesante, Elena! Pero esto es un evento de Aurora. Sus movimientos políticos, quizás en otro escenario. ¿Movimientos políticos? Elena ladeó la cabeza como si examinara un insecto raro. Solo evito injusticias baratas. Luego, volviéndose hacia Cayo, en un tono que solo él pareció oír. Gracias por la brújula en el vuelo. Sus ojos brillaban con humor. Discreto. Me alegro de que el mapa tenía sentido. Un celular vibró en el bolso de Elena, leyó la vista previa del correo electrónico y su rostro no se movió, pero su muñeca sí. Orden del Dragón, carta de intención aprobada, monto objetivo, 100.000 millones. Condición, autonomía ejecutiva del director ejecutivo. Se sugiere anunciarlo en el banquete de regreso, mañana a las 20:00. La información ardía como el sol en su interior. 100.000 millones, el oxígeno que necesitaba, y el collar que su abuela quería apretar en el mismo paquete. Elena guardó su teléfono y con una audacia que ni siquiera sabía de dónde venía, entrelazó su brazo con el de Cayo. Vamos, dijo. Tengo algo que mostrarles a los Avelar. No puedes simplemente entrar aquí así, refunfuñó Breno, ofendido. Hay protocolo. Sí que lo hay. Elena asintió, pura cortesía. El protocolo dice, cuando llegues, capital inteligente, despejemos el pasillo. Se enfrentó a los guardias de seguridad. Abran paso. Y lo abrieron. El organizador del evento corrió, sudando. Señora Saavedra, qué honor. Podemos preparar un salón, balbuceó.
No, solo necesito un minuto en el micrófono, respondió. Y silencio. En el escenario, el maestro de ceremonias sintió el cambio de rumbo y captó la señal. Un anuncio extraordinario. Las pantallas se oscurecieron con luz blanca. Elena subió como si estuviera hecha para subir escaleras. A su lado, Cayo, sencillo, con el ramo barato que de repente parecía una pancarta. Buenas noches, su... Voz llenó el auditorio con una serenidad que emanaba de lugares donde uno aprende a no temblar. Vine a felicitar a la doctora Bianca Valente, un mérito es un mérito, y a comunicar algo de interés público. La Orden del Dragón regresa oficialmente mañana. Hoy recibí el carta de intención para una inversión de 100.000 millones. No Grupo Saavedra. Condición: autonomía del CEO. Hizo una pausa, dejando correr la palabra. Autonomía chasquea como un látigo. El resto lo hablo con quien tenga que hablar. La sala estalló en rumores. Breno guardó silencio por primera vez. Alessandra calculó mentalmente que autonomía del CEO destinado a dona Matilde Bianca, entre orgullosa y perdida, intentó respirar. Elena miró de reojo a Cayo. En sus ojos, una sé y un no lo diré. Respondió con una casi sonrisa, el tipo de sonrisa que mueve montañas y deja que la montaña piense que camina sola. Breno recuperó el habla. Interesante, Helena, pero esta etapa pertenece a señora Bianca. Intentó reocupar el centro. Y si Saavedra va a recibir dinero, el Aurora también lleva años negociando con Dragão. Me lo imagino, interrumpió Elena suavemente. La diferencia es que algunos tienen pasos, otros ascensores. Risas nerviosas. Un ayudante le susurró a Breno al oído. Su expresión se endureció. Danton Avelar, desde atrás, hizo un gesto para terminar la conversación. Nadie se enfrenta a 100.000 millones sin medir las sílabas. Bianca bajó un escalón y se detuvo frente a Cayo. Lo sabías. No era una pregunta. Era un recuerdo. Mi invitación inesperada, el bolso, las puertas. Parpadeó, incapaz de contener las lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque amor que recoger recibo se convierte en una deuda, respondió sin posar. Y porque quería volver igual sin medalla, solo con nuestra casa. Y te traté como... Bianca no terminó. Alessandra tiró de su brazo recreando la escena. Doctora Bianca, el escenario. Elena se ajustó la chaqueta y volvió a su postura firme. Navarro, llamó suavemente. Cayo, por favor, corrigió, todavía sosteniendo el ramo. Cayo, mañana es el festín del dragón. Se tragó lo último de su vacilación. Ven conmigo no como fachada, como asociación de guerra. Si mi familia aprieta el nudo, voy a necesitar a alguien que no me vendas para un anillo. Observó su rostro y vio a la chica detrás del director ejecutivo con el coraje que temblaba y permanecía. Le entregó con cuidado el ramo a Bianca. Esto siempre fue tuyo, le dijo a su ex. El resto, ya no. Luego se volvió hacia Elena. Lo haré, respondió, pero no para la guerra, para ti gratis. Desde lo alto del entrepiso, dona Matilde observaba, piedra sobre piedra, ya escribiendo algo en el teléfono, convocar un consejo. Plan B. Otavio Reiner toma las riendas. La ciudad, hambrienta, se relamió. La noche siguiente prometía sangre, contratos y una pregunta que ardía más que la hoja de cualquier cláusula. ¿Quién manda cuando el dinero elige quién no se vende? La mañana del festín del dragón amaneció con un sabor metálico. En el piso 42 de la Torre Saavedra, Elena C. enfrentó a su propia abuela en una sala de reuniones que más parecía un tribunal.
Dona Matilde colocó el anillo sobre la mesa como si fuera un sello de sentencia. ¿Autonomía del CEO? Repitió, leyendo la cláusula de la carta de intención. Solo existe mientras el familia quiero. Esta noche anuncias tu compromiso con Octavio Reiner, firmaremos mañana. ¿O estás tú suspendido del puesto? A orden del dragón. Ató la inversión a mí, no a mi apellido. Respondió Elena con voz firme y las manos frías. Si me llevan, se llevarán el dinero. Entonces, cásate y todo irá bien, concluyó Matilde, como si estuviera resolviendo una ecuación. No te confundas, libertad con insubordinación, mi nieta. La frase hirió, pero no sangró. Elena no lloró frente a depredadores. Cerró su maletín, se levantó y se fue con la misma elegancia con la que se camina por un pasillo acristalado, paso a paso, sin temblar. Cayo Navarro despertó en una discreta casa de huéspedes, con la luz cortando el techo como un cuchillo. Bebió café de una taza desportillada, se arregló la camisa sencilla y el inmenso secreto que llevaba sobre los hombros. Su celular vibró. Isadora Jarre. La hora acordada. Sala Lotus a las 8 p.m. Traigan al CEO. Cerró los ojos. Un viejo recuerdo lo atravesó. Un patio silencioso, una vieja espada que parecía estar viva, el juramento de no usarla jamás. Nombre humillar a nadie. La vida exigiría otra cosa esa noche. Respiró. Sé amable incluso. Cuando el mundo muerda, también es poder. Sin Aurora, Blanca hojeó el contrato como si intentara descifrar su propio destino. Su rostro en el espejo le devolvía preguntas que ninguna placa podía responder. Breno, Avelar entró sin llamar. Los medios te quieren en la alfombra del banquete, anunció. Ven conmigo. A la orden le encanta este tipo de espectáculos. La orden ama tesis. No es una vitrina, respondió Bianca con una dulzura que picó. La tesis es mía, dijo con una sonrisa. Sé lista, Vía. Guardó el bolígrafo. Recordó el sencillo ramo que había traído a casa la noche anterior. Recordó el quería volver, igual. El corazón de Cayo dolía en un lugar que ningún MBA puede alcanzar. El Hotel Dominion cerró sus puertas al público, alfombras como ríos, candelabros como constelaciones. Las familias más antiguas de Shangzhou caminaban con la solemnidad de quienes desean ser observados. En el vestíbulo, discretos letreros, protocolo dragón, silencio, respeto, sobriedad. Dona Matilde llegó. Rodeada de tíos, primos y abogados. A su lado, Octavio Reiner, traje negro, sonrisa de acero. No necesitaba hablar alto para hacerse oír. Sus ojos hablaban por él, órdenes. Saavedra, dijo con una reverencia formal. ¿Listo para el anuncio? Estoy listo para trabajar, respondió Elena sin estrecharle la mano. El resto es ruido. Ya veremos. Miró su cuello como si pesara el peso de un collar. ¿Y tu acompañante? ¿El chico del ramo? Mi invitado, corrigió ella, como si respondieran a un llamado. Que solo ellos dos escucharon, Cayo apareció en la entrada. Su traje era de buen corte, nada ostentoso. Su mirada tenía la misma calma que había confundido al director ejecutivo en el vuelo. Cuando la seguridad del hotel comenzó a avanzar, Elena dio medio paso adelante y Cayo simplemente dijo, «Nadie la toca». La frase no fue fuerte, pero interrumpido una marea. Breno y Blanca llegaron casi al mismo tiempo que la comitiva de la Aurora. Alessandra, la madre, miró a Elena de arriba abajo y susurró lo que creyó una visión del futuro. Un día mi hija estará por encima de todos vosotros. Empieza a quedarte por encima de lo ridículo. Señora,
respondió Elena sin esfuerzo. Otavio esbozó una breve sonrisa. Un teatro precioso, pero hoy soy yo quien dicta el guión. Levantó la mano. Seguridad, no. La voz provenía de las escaleras, fría y clara. Una mujer con traje gris y una placa sin logotipo bajó como si llevara el invierno en sus pasos. Isadora Garrelos. ¿Qué sabían? Lo reconocieron. Los que no sabían, sintió. Hubo un movimiento casi instintivo de respeto en la sala. Isadora no sonrió. Observó la sala como si evaluara la integridad de un templo. Esta sala pertenece a Orden del Dragón. Mientras dure el banquete, dijo, ningún invitado de la lista quedará avergonzado. Su mirada se posó precisamente en Cayo, especialmente los que trajeron nuevo viento. Otavio apretó la mandíbula. Señora, este hombre causó problemas en Aurora, ofendió a familias e invadió los eventos. ¿Es saludable para la... ¿Orden protegerlo? La orden protege brújulas, respondió Isadora. El resto es ruido superficial. Dona Matilde vio que el tablero se movía. Se acercó a Isadora con la estudiada reverencia de quien todavía intenta editar la historia. Señora, mi clan siempre ha sido leal a la orden. ¿Puedo pedirle que evite ciertas situaciones embarazosas? Mi nieta está confundida. Un compromiso con Rainer pacificaría la ciudad y aseguraría la estabilidad para una inversión tan grande. Isadora miró a Elena. La carta de intención de la orden, condición, autonomía del CEO. Cada palabra cayó como una piedra. Cualquier ataque a esta condición extingue la carta. Matilde dio un paso atrás. Otavio rió secamente. ¿Entonces todo depende del humor de la chica?, preguntó mirando a Elena como si fuera una pieza defectuosa. Depende de la capacidad de ella, concluyó Isadora. ¿Y qué? Tú decide qué hacer con su frustración. Breno vio un hueco. Señora, hablando de capacidad, Aurora tiene una tesis, gobernanza y trayectoria. La orden podría, interrumpió Isadora. Pero esta noche yo oigo quien presenta ascensores. Un murmullo recorrió el pasillo. La palabra regresó como un fantasma. Elena y Cayo intercambiaron una mirada silenciosa y cómplice. Las luces se atenuaron. Una campana profunda vibró como si viniera del subsuelo. Las pantallas se iluminaron con un símbolo antiguo, un círculo atravesado por una espada. El maestro de ceremonias anunció: «Damas y caballeros, comenzamos el banquete». De regreso, la orden agradece a los clanes, corporaciones y... El presentador dudó, como si la siguiente palabra tuviera peso. Invitados altos. Bianca la agarró de la muñeca. Alessandra estiró el cuello. Breno se ajustó la corbata. Otavio se ajustó el abrigo como si preparara un puñetazo. Doña Matilde enderezó la espalda, dispuesta a que el tiempo se doblegara a su voluntad. Elena, inspirado, Cayo, no se movió. «Invitados, procedan a la sala de loto», dijo Isadora, mirando a Cayo por un instante. La presentación privada empieza en 5 minutos. Invitados altos, siseó Breno intentando descifrar. ¿Quiénes son? Aquellos que no necesitan ser anunciados, murmuró un pálido asistente. No corredor lateral, 3 cifras esperaban, discretamente, como sombras que aprendieron a mandar sin aparecer. Meikiao, sector portuario. Vicente Yan, logística e inteligencia. Alin Lin, tecnología crítica. Todo el pueblo llamó a este trío tríada de Jade, y nadie sabía con certeza si eran aliados o jueces. Asintieron brevemente al ver Cayo. «Habitación lista, señor Navarro»,
susurró May, con una deferencia que sonaba prohibido a los oídos de aquellos que tomaron la frase por la cola. Octavio se dio cuenta. Los celos del poder tienen nariz. Señor Navarro, ¿verdad? El señor venía cargado de veneno. Debe ser agradable vivir de apellido sin peso. Cayo lo miró sin prisa. No es el apellido lo que importa, es la opciones. Genial, sonrió Octavio. Depredador. Haz lo tuyo. Arrodíllate. Discúlpate. Familia. Rainer y prometo no interferir. Dejaré a Saavedra independiente en el papel. Todos ganan. Elena dio un paso, pero Cayo le tocó suavemente el antebrazo. Calma. ¿Arrodillarme? Repitió, como si saboreara algo amargo. Solo me arrodillo para amar y a nacer. Hacemos negocios de pie. La sala respiró junta solo por un segundo. Entonces mueres hoy, decretó Octavio simplemente. Isadora levantó un dedo y el aire se congeló. Aquí nadie muere, dijo ella. Los que mueren son las máscaras. Elena entrelazó sus dedos con los de Cayo, sin pedir permiso protocolario, sin pedirle perdón a su abuela. El gesto pareció insignificante. Fue un terremoto. Las puertas de la sala de loto se abrió, absorbiendo la luz que provenía del interior. Un destello de luz atravesó el pasillo como el primer rayo antes de una tormenta. Un silencio religioso reinó. Incluso los cubiertos del buffet vacilaron en el aire. Isadora hizo un ligero gesto. Entramos. Elena y Cayo dieron un paso adelante. Brenous quedó atrás, tragando. Saliva con dificultad. Blanca dio medio paso. Se detuvo y bajó la mirada. Dona Matilde contuvo la respiración, rezando a dioses que nunca respondían a súplicas sin interés. Octavio seguido, de noche, con la certeza de quien cree que el mundo siempre se duplica. La luz los envolvió por completo. Al fondo de la sala descansaba sobre un soporte de piedra, una espada antigua, sin el brillo de las joyas, el brillo de la historia. Cayo la reconoció como alguien que se reencontraba con una vieja amiga. Elena sintió sin comprender que todo un muro de realidad estaba a punto de girar sobre su eje. Cuando la silueta que esperaba en las sombras cedió, 2 pasos más adelante, la mitad de los presentes inhalaron al mismo tiempo. A Sala de Loto parecía haber sido excavada en el corazón del hotel, piedra, agua corriendo bajo el suelo, faroles de papel que respiraban como si tuvieran pulso propio. En el centro, sobre un bloque de basalto, descansaba una espada antigua sin ostentación, acero oscurecido por el tiempo, guarda sencilla, empuñadura envuelta en seda desgastada. No brillaba, él estaba respirando. De entre las sombras emergió un anciano con pasos de polvo y autoridad. Maestro Liang, curador de la orden, murmuró alguien con reverencia tras él. Inclinó la cabeza hacia Isadora Harre, quien no sonrió ni un instante. La tradición dice, dijo Liang con una voz que parecía un riel, que el viento del norte reconoce quién nació para liderar. La espada solo obedece a quien no pide un trono, pero ceder. El paso quien la toca sin ser digno, sangra por dentro. Quien es digno la despierta. Octavio Rainer se rió brevemente. Teatro, un truco para impresionar a los inversores. Impresionar es un trato justo, interrumpió Isadora. Aquí estamos con firma destino. Elena sintió que toda su columna escuchaba. Cayo dio un paso. No hubo fanfarria, solo un silencio ancestral, de esos que reconoces instintivamente. Apoyó los dedos en la seda del mango como si guardara un recuerdo, no metal. Por un segundo, nada. Al siguiente, el aire cambió.
El agua bajo el suelo se aceleró. Las linternas crepitaron como si alguien soplara sobre ellas todas a la vez. Y uno o dos símbolos tallados en la piedra iluminados sobre brasas frías. La cuchillase puso de pie con una ligereza que no respetaba el peso. Ningún esfuerzo en el brazo de Cayo, mucho esfuerzo en el corazón de quienes lo observaban. Isadora fue el primero en hacer una reverencia, no por ceremonia, sino por reconocimiento. Tríada de Jade bajó la mirada, maestro. Liang sonrió con las comisuras. El viento te conoce. Dona Matilde se llevó la mano al anillo, intentando contener el temblor. Breno olvidé la sonrisa. Blanca sintió un sollozo que no venía de su garganta, sino de un lugar del pasado donde Cayo aún sostenía su mochila mientras estudiaba. ¡Basta! Otavio dio un paso al frente con un enojo educado. Este circo ya me ha costado bastante. Seguridad. Nadie se movió, no porque tuvieran miedo de Octavio, sino porque estaban límites 2. Guardias del hotel con guantes blancos le bloquearon el paso con irrefutable amabilidad. Señor Rainer, dijo Isadora impersonalmente, durante 10 minutos nadie interrumpe el ritual. Cayo no levantó la voz. Detengamos el teatro y vayamos a verdadero. Hundió la hoja suavemente en el basalto. El sonido viajó por las paredes como un trueno reprimido. Condiciones. La inversión de la orden en grupo. Saavedra es irrevocable y tipo al. Director ejecutivo Elena Saavedra. Protegido de las intervenciones de los ayuntamientos y la familia. La cláusula de autonomía se convierte en condición de existencia del contrato. Cualquier intento de coerción, pública o privada, anula el acuerdo y desencadena sanciones. Las palabras no vinieron como un discurso, vinieron como una frase. Matilde abrió la boca, la cerró. No había relación costo-beneficio capaz de comprar aire cuando alguien le apretaba la garganta al cálculo. En cuanto a ti, Octavio, continuó Cayo, mirando a su heredero, suspensión de las mesas de la orden durante 3 años. La familia Rainer pierde su voz en comités estratégicos, gana influencia fuera de aquí, si puedes. Aquí no. El silencio se quebró. Otavio esbozó una sonrisa vidriosa. ¿Quién te crees que eres? ¿Desterrar mi nombre de una mesa que ayudé a preparar? Maestro Liang respondió por él con calma. El nombre hoy es el que levantó la espada. La máscara de Otavio se quebró. Dio un paso, luego otro, con la mandíbula apretada en tensión. Elena movido por reflejo, pero Cayo simplemente inclinó su muñeca. La hoja se deslizó 1 pulgada y la costura. Lo que salió no era metal, era una ráfaga de viento, azotó la habitación y apagó 3 faroles. Otavio se detuvo, no por valentía, sino por instinto de supervivencia. Grupo Aurora, continuó Cayo, girándose hacia el lado donde Breno intentó recomponerse. Auditoría independiente en los procesos de contratación y las relaciones con los proveedores. Transparencia comunicada a la prensa. Mañana antes de las 8. Cualquier represalia interna contra quien colabore se entenderá como un ataque a la orden. Breno se aclaró la garganta. ¿Y quién eres tú para exigir lo mínimo que civiliza a un imperio? Caius no pestañeó. No se trata de mí. Se trata de... Tú todavía puedo mirarme en el espejo. Alessandra tiró del brazo de Blanca hacia atrás, como si la atracción la alejara del pasado. Bianca no se resistió. No por obediencia, sino por agotamiento. Había un viejo cansancio en esa habitación. El cansancio de la gente que finge no... saber de dónde viene el ascensor que toman.
Y tú, Bianca, suavizó Cayo, la etapa que ganaste es tuya.su. Yo solo abrí puertas cuando no podías alcanzar el pomo de la puerta. Si quieres seguir, sigue. Si quieres volver, vuelve. Para ti, no por mí. Ya me fui. Bianca contuvo las lágrimas en público, una habilidad aprendida a las malas. Gracias por no echarme en cara lo que yo te echaría en la tuya, dijo con la voz tensa y más dolorosa que un grito. Isadora asintió discretamente y se volvió hacia Elena. La orden necesita escuchar tu tesis, CEO, no para darte poder, que ya lo tienes, sino para cimentar el camino que elegiste. Elena respiró hondo, dio 2 pasos y habló sobre ecosistema, cadena y escala sin memorizar números, pero dibujando mundos. Señaló la ciudad como un aliado, no como ganado. Mostró los puertos de Meikiao como pulmones, la logística de Yang como sistema nervioso, tecnología de Alain Lin como una piel que se siente y anticipa. No vendí un gráfico, dijo el futuro. Al terminar, Isadora guardó la tableta. Ascensor, dijo simplemente. La orden vota. Ahora. No hubo manos levantadas. Hubo inclinaciones la tríada, el maestro Liang, los consejeros silenciosos, incluso el gerente del hotel, con las manos juntas, intentar Matilde. Se dio cuenta de que por mucho que apretara, perdería más. Soltó el anillo, y con él, un poder que solo dura mientras nadie lo desafíe. ¿Y nosotros? Intentó de nuevo Ottavio con voz áspera. Tú, respondió Isadora, finalmente firme. Aprender el dinero compra. Muchas cosas. Respeto. Nombre. Cayo volvió a dejar la espada. El metal reposaba como alguien dormido tras una larga vigilia. Se giró hacia Elena y todo en la habitación quedó en silencio. Menor, la orden, los clanes, los cálculos, los siglos. Quedaban 2 personas y un precipicio entre lo que debería y que buscado. Hoy debería esperar, dijo casi riendo. Pero esperar demasiado se convierte en cobardía. Elena asintió, solo una vez, y el beso ocurrió allí, delante de los responsables, como un contrato sin firmas, breve, limpio, irrefutable. No hubo arrogancia, sino alivio. La noticia se extendió más rápido que el wifi del hotel. En cuestión de minutos, las habitaciones contiguas lo supieron. El director ejecutivo que se negó a usar collares y el hombre que levantó la cuchilla, eligió. La noticia no pasó a ser un chisme, pasó a ser sismógrafo arriba. En el entrepiso, los abogados reescribían cláusulas a lápiz. Abajo, los camareros dejaban caer las bandejas a cámara lenta. En el pasillo, Ottavio se mordió la lengua, saboreando el límite por primera vez. El banquete principal comienza en 30 minutos, informó Isadora, reanudando la liturgia. Primero, un último punto. Protección. Chasqueó los dedos y 2 puertas laterales se abrieron para revelar media docena de hombres y mujeres con trajes oscuros, sin escudos ni armas, solo posando. Guardianes civiles, explicó. Hasta el amanecer, sin viento toca a CEO. Elena no le agradeció con palabras, le agradeció con lo más valioso de esa noche. Confianza miró a su abuela. Matilde sostuvo su mirada, orgullosa y derrotada en un mismo gesto. No había vuelta atrás. Había nuevo. Desde lejos, Bianca observaba el beso, custodiada por una columna. No sentía envidia, sentía verdadero. Guardó el ramo barato en su abrigo, como quien guarda un mapa para cuando olvida quién es. Cuando todos se movieron, Cayo se quedó un segundo mirando la espada en el basalto. No era un trono, era carga, y aún así sonrió por la comisura de los
Labios. Algunas verdades pesan mucho y liberar al mismo tiempo. Sonó la bocina del salón. Afuera, el mundo clamaba por un espectáculo, contratos y fotos. Dentro, alguien había elegido gente antes de pactos y eso, en Shanghái, valía más que el oro. La trompeta del salón principal sonó 3 veces. Las puertas se abrieron como las cortinas de un teatro antiguo. El Enai cayó, salió de la sala del loto, rodeada por el guardianes civiles. El rumor del beso ya corría más rápido que el champán. En la nave central, las arañas de cristal rebosaban estrellas. La ciudad entera parecía comprimida allí, en un solo pulmón. Isadora. Harry tomó el micrófono con la economía de los que no necesitan adornos. El banquete de regreso comienza ahora. El Orden del Dragón confirma carta de intención vinculada a directora ejecutiva Elena Saavedra, bajo la cláusula de autonomía personal. La palabra autonomía volvió a estallar. Algunas caras se crisparon. Dona Matilde mantuvo la barbilla en alto. Octavio Reiner cerca de la primera fila, sonreía con la calma de un tiburón al ver sangre en el agua. Detrás de él, Breno Avelar intercambió mensajes rápidos con su padre, Danton. Las pantallas gigantes, que antes mostraban el escudo de armas de la Orden, se sacudieron. Un archivo se abrió solo. Fugas de Saavedra MP por la sala, contuvo la respiración. Imágenes granuladas. Elena estrechando la mano de un regulador de puerto en un restaurante discreto. Un sobre la mesa. Cortes bruscos. Audio fuera de contexto. Asegurar la llegada. No hay preguntas, se oyeron murmullos. Alguien susurró, soborno. Otro respondió, trampa. El veneno ya estaba inoculado. Elena se quedó petrificada por un segundo. No era miedo, era furia comprimido. Cayo se paró medio paso adelante, no como una pared, sino como brújula. Isadora levantó la mano pidiendo silencio. Octavio bajó la mirada hacia su teléfono celular, satisfecho con su trabajo fallido. Rastrea el origen, dijo Cayo en voz baja, sin mirar a nadie. Mei Qiao, de la tríada de 1910. Jade ya estaba escribiendo. Columna vertebral de la Aurora, enrutamiento a través de una CDN fuera del país. Máscara burda, murmuró. Sus dedos limboló en la tableta. Suma de comprobación rota. Metadatos alterados. La pista de edición golpeó una isla posterior. Grupo Reiner. Vicente Jan cerró el mapa. Un escondite tan escondido como un toro en un escaparate. En el escenario, Breno intentó salir adelante. A nombre de transparencia, tenemos que averiguarlo. Comenzó poniendo cara de estadista. Blanca subió 2 escalones con un solo impulso. No era valentía entrenada, era la verdad que exigía entrar. Esos metadatos son falsos. Su voz era más firme de lo que esperaba. Puedo probarlo. Miró a Breno, luego a Cayo. Tengo acceso al panel multimedia de Aurora y puedo cerrar la distribución ahora. Toda la sala se volvió hacia el médico con las sencillas flores. Alessandra, la madre, se mordió el labio. Un dilema evidente. Hazlo, dijo Isadora, sin apartar la mirada de Bianca. Con dedos temblorosos, Bianca navegaba por pantallas que jamás imaginó usar contra su propia gestión. 2 comandos, una contraseña, una respiración. El video se congeló en las pantallas como un animal atrapado. Luego desapareció. En su lugar, la pantalla mostró un informe técnico seco como una sentencia, material adulterado. Origen, subred RNR Oficinas Leste, duplicación CDN Avelar Media,
Un oh colectivo recorrió la habitación. Danton Abelard palideció en el costado. Breno intenté sonreír, pero... La máscara no se pegó. Octavio aplaudió 2 veces, lentamente. Me imagino que el siguiente paso será culparme por los terremotos y la lluvia durante las vacaciones, dijo con sarcasmo. Un video por aquí, una coincidencia por allá. Cayo se enfrentó al heredero con una calma que duele. Las coincidencias no dejan rastro de dirección, ni siquiera usan la misma fuente superpuesta que una vieja campaña de Rainer. Se giró hacia la sala. Mentiras escénicas, morir cuando alguien enciende la luz. Dona Matilde, que había calculado toda su vida, calculó en 5 segundos que no había ninguna ganancia posible en ese escándalo. Dio un paso al frente con voz firme. El grupo Saavedra confía en su director ejecutivo. Si alguien dice lo contrario, que lo denuncie. Evidenciado responder por calumnia. La sala estalló en una mezcla de sorpresa y respeto. La matriarca de piedra estaba eligiendo a su nieta viva. Elena no sonrió, asintió. Fue entonces cuando Isadora reanudado. Por orden, el incidente es cerrado. Continuamos. La banda se lanzó a un jazz elegante como quien seca un vaso después de un susto. Los camareros volvieron a afluir, pero la situación ya había cambiado. Cayo y Elena me retiré al porche lateral a tomar el aire un momento. La ciudad abajo parecía un cielo al revés. Vendrán por otro camino, dijo con naturalidad. Cuando no puedan conseguirlo por honor, lo intentarán por hambre. Lo sé. Apoyó los codos en la barandilla. Mañana a las 6 a.m. intento. Bloqueo logístico en los... y puertos de Meichao, operación de mantenimiento preventivo. A las 8:00 a.m., auditoría sorpresa del IRS en los almacenes de Yan. A las 9:00 a.m., ataque de DOS contra las nubes de Lin. Habló sin ánimo de heroísmo, como si describiera el clima. Ya ordené. Contrapesos. A veces lo olvido, eres tú, confesó Elena con una sonrisa cansada. Y me vuelvo a enamorar de quien sea. No tienes que serlo. La miró de una manera que no cabía en toda la habitación. Lo que yo necesario ser es tu aliado. El resto es ruido. La puerta del balcón crujió. Blanca apareció vacilante, su abrigo ocultaba un delicado ramo. Miró a Elena, luego a Cayo. Lo siento por la prisa, por el orgullo. Quise subir tan rápido que me salté los escalones que me formaron. Elena asintió con la generosidad de quien entiende el hambre y no la romantiza. No debes nada a mí, te debes la verdad, a ti mismo. ¿Y a ti? Bianca sostuvo la mirada de Cayo por un segundo, que se sintió como una biblioteca. Gracias por abrirme. Puertas que no podía ver. Inhaló desgarrando su propia vanidad. Si necesitas, director de marketing que tú sepas subir en ascensores, fiesta. Anota su número de teléfono, le dijo Elena a Cayo, medio riendo, medio seria. Bianca sonrió y se fue, sintiéndose más ligera que al llegar. Alessandra, desde el pasillo, vio salir a su hija y no reconoció a la mujer que regresó. Quizá esa era la broma, crecer cambia de cara sin pedir permiso. De vuelta en el pasillo, Octavio recibí, en un rincón oscuro, un sobre metálico, orden de conducta obligatoria, bonito nombre para el secuestro institucional, contra Cayo Navarro, por robo de identidad e interferencia indebida en la estructura financiera, filtrado de un departamento corrupto, sellos reales sobre intenciones podridas. Él sonrió de nuevo. Va a llover dentro del salón. Susurró en el oído de Breno. 5 minutos después,
Dos figuras con placas de plástico caminaron por la alfombra, en un intento de karaoke estatal. Estaban a 3 pasos de Cayo, cuando 3 trajes oscuros aparecieron de la nada. Guardianes civiles, el primero mostraba una insignia que en realidad voluntad. Este espacio está bajo la jurisdicción temporal de Orden del Dragón. Cualquier acto contra sus huéspedes mayores de edad constituye violación del protocolo internacional. Retirar. Tenemos una orden judicial, dijo el falso agente con voz débil. Y tenemos mandato, respondió Isadora, apareciendo detrás, como si siempre hubiera estado allí. Si insistes, serás retenido. Por usurpación de cargo. Una pausa. Y para ridículo. Los hombres tragaron saliva con dificultad y retrocedieron. Octavio le mordió el interior de la mejilla hasta que le dolió. No era la noche del arresto. Era aprender. Odiaba ese verbo. La orquesta moduló a algo más lento. Elena tomó el micrófono. La ciudad ha vivido décadas de contratos firmados a oscuras. Hoy, bajo los faroles, firmamos con luz. Ella miró hacia el entrepiso. El orden no nos salvó. A nosotros nos elegimos, y por eso la orden nos acompañó. Los aplausos comenzaron tímidamente, crecieron y cobraron impulso. No era idolatría, era alivio organizado. Dona Matilde aplaudió con fuerza, y por primera vez, orgulloso en verdad. Al otro lado de la habitación, Aline Linle susurró: «Sistema listo para el 9. Si vienen, caerán. Si vienen, aprender», completó Cayo, con la mirada escudriñando el horizonte. La cámara principal del evento captó, por un segundo, el rostro de Octavio. No el de acero, sino el humano, niño mimado que descubrió que el mundo no siempre se dobla. Guardó el sobre metálico en su chaqueta y se dirigió a la salida, al teléfono. «Plan Delta, todos a las 6. Quiero una fila de camiones hasta el 4º anillo». Y colgó, mirando hacia atrás como si prometiera venganza. En el alto balcón, la brisa alzaba discretamente la tela del vestido de Elena. Apoyó la frente en el hombro de Cayo durante apenas media respiración. La intimidad de un terremoto silencioso. «Cuando esto termine», empezamos. Concluyó. La noche continuó con brindis, valses y selfies, pero lo importante ya estaba decidido. Quién compra, quién vende, quién no está en venta mañana por la mañana. La ciudad cobraría un precio muy alto, y estarían allí para pagar con lo que el dinero no alcanzaba. Shanghái amaneció con la luz azul de los días decisivos. A las 5:41 a.m., Elena vibró con 3 mensajes cortos. De Mei Chao, grúas paradas. De Vicente Yan, cola de camiones en el 3er anillo. Yalin Lin, ruido al borde de la nube. A las 5:59, otro. Plan Delta en marcha. Firmado por nadie y por todos. Vinieron por el estómago de la ciudad. Dijo Cayo, ya con traje, ya en guerra. «Entonces les daremos de comer», respondió Elena, recogiéndose el pelo en un moño que le servía de casco. Guardianes civiles se dirigieron al muelle. El puerto, visto de cerca, era un ser vivo. Sirenas, voces, agua golpeando los pilotes. Pero esa mañana tenía el sabor del hierro, el aviso de mantenimiento en los senderos, los precintos de mise en plástico, la cinta amarilla, todo demasiado organizado para ser informal. Los trabajadores se reclinaban, con los brazos cruzados, la mirada cansada y recelosa. En el mirador del patio 2, Cicerón Malvino, líder del sindicato, los esperaba con la expresión de quien sabe el precio de cada silencio. «Señor Saavedra, no es personal. Es protocolo. Dicen que hubo una falla en los sensores de torque». Levantó la cinta.
Si algo cae, cae sobre nosotros. Elena no respondió desde arriba. Se subió a Shintochi, un recipiente, y habló a la altura de los ojos. Sensor que no mide dignidad, siempre estás sin blanca, Cicerón. Señaló las grúas. Cada hora que pasas aquí, ¿a quién le aprietas el cuello? Al tuyo. Y luego, sin público para su discurso, sin papeles, fondo de participación del muelle, 5% de la ganancia incremental de la inversión auditada de la orden, con el puesto del sindicato en el comité. Comienza hoy. Y contrato. Seguridad activa con bonificaciones por 0 accidentes. El murmullo cambió de color. Cicerón levantó una ceja. Papel firmado. Ahora. Elena arrancó la tapa de un portapapeles, lo firmó y se lo acercó. Con mi nombre. Si sale mal, cúbrelo. De mí. El hombre sopesó la pluma como si probara una herramienta nueva. Firmó. El viento del estuario parecía respirar. «Quítenme esas cintas», gritó de repente. «Si hay algún defecto, lo arreglamos. Corregido, si hay teatro, nosotros funciona». Las cintas amarillas cayeron al suelo. Las grúas volvieron a encenderse como si despertaran de una pesadilla. Vicente Yan comenzó a resecuenciar las ventanas de acoplamiento allí mismo, con la tableta en la mano y en voz baja por la radio. Flujo de ascensor activado. Camiones pares en el muelle este, camiones impares en el muelle sur. Los que llegan tarde entran por libro de tragamonedas informado por SMS. Café y ducha en el patio 3. Nadie conduce sin descanso. Alinlin abrió su computadora portátil como si desenvainara una espada invisible. El DDoS llega a las 9 a.m., pero... Ya puedo ver las ondas, dijo. Lo replicaré, tarros de miel y estampar tus dedos. Sin humillar a los operadores, pidió Cayo. Sello, no exposición, enseñar, duele menos que avergonzar. Alin sonrió solo con los ojos, pues señaló hacia el estuario. Los Rainers también cerraron la cerradura. Inspección extraordinaria. ¿Puedes abrirlo? ¿Corredor fluvial? Preguntó Cayo. Con carta de orden y seguro activado, sí, respondió May. Apareció una notificación en mi teléfono celular, tu Isadora Harre, que ya... Estaba en el muelle, invisible y omnipresente. En 3 minutos, el anuncio del corredor verde. Tránsito prioritario de alimentos, medicamentos y suministros esenciales. Cobertura de seguridad garantizada por la orden. Regulador presente. El presente era Maestro Liang, con chaleco, portapapeles y serenidad de montaña. A las 7:12 a.m., la primera grúa bajó su garra. A las 7:19 a.m., el primer contenedor social, productos hospitalarios, cruzó el patio entre aplausos de los observadores, tanto tímidos como obstinados. Cicerón se mordió el labio para ocultar la emoción de un niño viendo girar la rueda. En lo alto del muelle, Blanca llegó sin aliento, la insignia de Aurora colgando de la punta. «Puedo ayudar con comunicación», dijo, pisoteando su propia vergüenza. «La ciudad está recibiendo rumores de saqueo, caos. Puedo abrir un canal público con datos portuarios en tiempo real. Solo elige». Elena sopesó la decisión en 2 segundos y eligió. «Te elijo a ti», miró a Cayo. «Por eso, ascensor no es una metáfora, es sistema». Bianca conectó notebooks, celulares y en 15 minutos el porto en directo. Mapa simple, colas, tiempos estimados, fotos de trabajadores sonriendo en la esquina, números áridos. Los hashtags crecieron por gravedad.
Porto respira, ascensor on. Trabajar es ganar. Alessandra, desde su sala, observaba sin comprender cómo la hija que quería en la cima había elegido ventanas en lugar de techos. A las 8:03 am, como se predijo, llegó el ataque digital. No como una tormenta, sino como una marea, persistente, anónimo, sucio. Alinear dejó que los paquetes bailaran un poco en los honeypots, capturó firmas y rastreó la orquestación. Cuando presionó ingresar, la mitad de la botnet cayó error de DNS que ella misma organizó. El resto quedó enredado en el espejo. Telemetría clara. La ciudad apenas lo notó. Estaba destinado a ser así. Allende, Octavio Reiner masticó el amargo sabor del control que goteaba. Llamó a un amigo de la agencia ambiental. Prohibido. Y por riesgo, ordenó. Media hora más tarde apareció en el muelle una carta de interdicción provisional con membrete y matasellos torcido. Isadora, lo leí, levanté una ceja y llamé el número que figuraba en el pie de página. Director Santos, Isadora Jarre. Pausa. ¿Su firma es real o prestada? Otra pausa. Entiendo. Enviar por escrito quien no firmó. Gracias. 5 minutos, un correo electrónico. 42, una nota oficial, fraude documental. La carta se convirtió en papel mojado. Otavio. Arrojó el teléfono contra la pared de su propia oficina y por un segundo fue solo un hombre que no sabía perder. A las 9:10 am, Vicente abrió el patio comunitario sombra, agua, baños, una guardería improvisada. Elena caminaba entre camioneros y estibadores, oyendo nombres de niños, zonas de dolor, promesas privadas que ningún informe recoge. Cayola siguió un paso atrás, no como una sombra, sino como garantizar. No tienes por qué ir en absoluto, susurró. Ue quiero. Voy a todo, corrigió ella. Nadie me da autonomía si no pago la cuota humano. En lo alto de la grúa 7 sonó una extraña sirena. Un operador bajó corriendo. «Tornillo de carga, fácilmente», gritó. Se acercaron 3 técnicos. Un procedimiento sencillo, salvo cuando hay prensa, drones y Reiner al acecho para gritar «imprudencia». Elena se secó el sudor de la frente y subió las escaleras laterales con Ciceroni, el ingeniero jefe. La cámara de un espectador vibró. La ciudad observaba. Doble cerraduray, la lista de verificación en 1907. Voz alta, ordenó, sin actuar como una experta, y solo regrese cuando el operador diga «me siento seguro», dijo el operador. La grúa reanudó su trabajo. No hubo heroísmo performativo, hubo procedimiento, y paradójicamente fue épico. A las 10:27, el primer convoy pasó por la puerta con bocinas discretas, una fila rítmica, sin espectáculo. Porto en directo marcado como línea verde. Los comentarios estallaron. Hay gobierno cuando hay gente. Director ejecutivo de Bota. El ascensor no sube. Solo. En la parte superior del feed, una publicación inesperada. Dona Matilde en resumen. Un vídeo seco. Soy la abuela de Elena Saavedra. He discrepado con ella muchas veces. Hoy estoy de acuerdo. Trabajar, cualquiera que sabotee a los trabajadores, no tiene mi nombre. Sigan adelante. Elena vio el video y no sonrió. Simplemente respiró, como quien recibe un regalo por primera vez. Peso dividido. Breno Avelar deambuló por el muelle como quien ha perdido el mapa. Encontró Blancaen, la tienda de comunicaciones. Esto te costará el trabajo, susurró. Si cuesta, es porque de acuerdo, respondió ella sin bravuconería. A la sombra de un almacén, Octavio recibió un sobre metálico, la orden falsa.
La rompió en dos y prometió otra versión, legal, limpia, con un juez amable. Llamó a la prensa extranjera. Orden y CEO, tomados como rehenes por milicia sindical, el borrador del titular acabó en la carpeta de correo no deseado de un editor experimentado, que, esa mañana, estaba viendo Porto ao vivo y, reconociendo la diferencia entre el caos y la orquesta. Al mediodía, Puede señaló hacia el estuario. Las barcazas del corredor verde que vienen doblando la curva. El muelle aplaudió sin gritar, con la gratitud de quien come después de la angustia. Vicente tocó el hombro de Cicerón. Alinear cerró su portátil y por primera vez ese día bebió agua con tranquilidad. Isadora desapareció al entrar, dejando solo una frase en el aire. Por la noche, la ciudad querrá la cuenta. Elena bajó del contenedor y se quedó junto a Cayo en silencio durante un minuto entero. El olor a aceite, sal y café componía una especie de himno. «Tenías contrapesos a todo esto, ¿no?», preguntó sin tono acusatorio. «Para casi todo». Sonrió torcidamente. «Excepto por lo que yo siento». Él extendió la mano y con el pulgar limpió un rastro de grasa de su mejilla. Cicerón fingió no ver, todo el puerto fingió no ver. A veces, el respeto es saber dónde no mirar. El teléfono celular de Cayo vibró con un mensaje que congeló la brisa. Plan Espejo, 19 CCH, orden judicial total con juez de guardia, congelación de las cuentas de Saavedra Plus, solicitud de destitución del director ejecutivo por imprudencia operativa. Firmado, RNR. Elena leyó por encima del hombro. No hubo pánico, hubo cansancio indignado. «Van a intentar llevarme lejos, con pluma», dijo ella. «Y te responderemos con luz». Cayo guardó su teléfono, con la mirada firme. A las 6 p.m., conferencia de prensa en Dominio a las 19:00, presentan el bolígrafo. A las 19:02, el bolígrafo encuentra vaso. «¿Y si se rompe el cristal?», preguntó Elena suavemente. «Tenemos la metralla en la mano junto», respondió él. El puerto seguía funcionando. La ciudad empezó a tragarse lentamente su propia ansiedad. En el horizonte, el sol prometía una tarde cálida. Bajo tierra, los abogados afilaban las palabras como cuchillos. En el entrepiso del poder, Octavio alisó una carpeta negra con la sonrisa de quien todavía cree que los sellos mueven al mundo más que las personas. A las 4, Torins. La tarde, Blanca guardó el último informe de Porto ao vivo y lo envió a 3 ensayos con un texto sencillo. Hechos. A las 5 p.m., dona Matilde guardó el viejo anillo en su bolso y decidió ir a la Dominio sin escolta. A las 6 p.m. se encenderían las cámaras. A las 7 p.m. se emitiría la orden judicial. Y cuando el reloj marcó las 6:01 p.m., Cayo abrió la caja de metal donde guardaba la espada que respirar, no como una amenaza, como recordatorio. 6 p.m. El salón Dominio se convirtió en un acuario de minutos. Cristal. Pantallas de 360 mostraban en vivo la Porto en directo, líneas caídas, barcazas entrando, accidentes, cero. Isadora reabrió la rueda de prensa sin perfume. Transparencia ante todo. La Orden del Dragón confirma. El corredor verde abasteció a hospitales y escuelas. La logística se restableció a las 10:27 am. Autonomía del CEO sigue, siendo una condición para la inversión. Elena tomó el micrófono. No trajo un discurso, trajo gente, Cicerón, Malvino, casco en mano. Habló de dolores de espalda y de bonificaciones por 0 accidentes. Meikiao mostró el mapa del estuario.
Vicente Yan explicó el espacio libre. Aline Lin diseñó la curva de 2 para que se pudiera eliminar sin humillar a nadie. Blanca mostró el panel abierto y el título que quedó grabado en la cabeza de la ciudad. Hechos, no rumores. No vine a pedir aplausos, dijo Elena. Vine a pedir luz si intentan sacarme con un bolígrafo. La ciudad necesita ver. 19 horas. Las puertas se abrieron como febrero cuando sopla un viento cálido. Octavio Reiner apareció con un maletín negro y lo que quedaba de su sonrisa de acero. A su lado estaban dos oficiales con caras de papel. Mandato congelación de cuentas, destitución del director ejecutivo por imprudencia operativa, firmado por el juez de guardia. La decisión de guardia terminó con un sabor a victoria. Cayo solo asintió. Un chasquido de los dedos de Isadora y la pared de cristal detrás del escenario se convirtió en un espejo luminoso. El documento digital diseñado en 1900. Su totalidad, metadatos, cadena de custodia, certificado. La pluma se encuentra con el cristal. Bonito sello, dijo Cayo sin ironía. Qué lástima. Certificado vence a las 18:55 horas y la suscripción fue emitida en un VPN de Reiner Holding. La pantalla resaltada línea por línea. También es una pena que la hermana del juez figure como pareja de una consultoría que presta servicios a Auroray a Reiner. Conflicto de intereses declarado ahora. Un murmullo se convirtió en el mar. Danton Abelarse quedó consciente. Isal Breno perdió la barbilla. Blanca cerró los ojos por un segundo. La vergüenza es un músculo que también crece. Isadora era legal como un bisturí. De conformidad con el convenio de cooperación que rige el banquete, cualquier acto contra un invitado alto requierevista publicai. Ausencia de conflicto. No se cumplió. La orden requiere revisión inmediata. Y luego, mirando a los oficiales, «Caballeros, han sido usado. Retírate en paz». Un movimiento se extendió por el backstage como un reguero de 1980. Pólvora. En cuestión de minutos, en asuntos internos, el tribunal anunció suspensión temporal de la decisión por contaminación del juicio. El cristal no se rompió. Rompió la ilusión de que los sellos vencen a la luz. Octavio aún, así intentó un último golpe. ¿Crees que una espada de museo y una presentación de diapositivas gobiernan la ciudad? Gruñó. Maestro Liang respondió con la calma de todo un invierno. Gobernar es ceda el paso. ¿Quién levantó la espada? Abierto. Quien intente cerrarlo, responderá. Desde atrás, dos agentes de la Comisaría de Delitos Financieros, de verdad, la placa que cuenta, llegó discretamente. No hubo espectáculo. Hubo un procedimiento. Confiscación de la computadora portátil del asesor, realización de testigos, no trofeos. Octaviano estaba esposado. Estaba apagado minutos después. Reiner Holding publicó un comunicado seco. En vista de los hechos, la Junta ha desestimado a Octavio Reiner de todas las funciones, iniciando una investigación independiente. Una síntese. Caída no es un ruido, es silencio pesado. Danton intentó acercarse al micrófono. Blanca lo interceptó con la educación más dura del mundo. Hoy es el día de quien trabajó habla. Mañana Aurora responderá con hechos. En la primera fila, dona Matilde se levantó lentamente. Caminó con el anillo familiar en la palma de la mano. Se detuvo frente a Elena. Cuando dije, serás director ejecutivo mientras la familia quiera, me quedé estancado. La voz no tembló. Hoy quiero lo que la ciudad necesita. Le
Tendió el anillo. No como collar, como herencia que aprende. Elena no la tomó. Cerró los dedos de su abuela sobre la joya. «¿Guardia?», preguntó. «Yo lo llevaré. Gente, la joya pesa». Una risa aliviada recorrió el pasillo. Cayo respiró. La hoja en la caja de metal parecía escuchar desde lejos. «Falta un capítulo», dijo Isadora. «Contrato». En la pantalla grande, la carta de intención tomó forma. Cláusulas, objetivos, detonantes sociales. La firma digital de Elena Saavedra Pulsado. A su lado, un espacio. Vacío. Cayo caminó, abrió la caja y colocó la hoja sobre la mesa como si estuviera colocando una bandera. «Pido permiso para no firme», dijo, y la sala se quedó en silencio. «¿Qué quieres decir?» «La orden es más grande que un nombre. Mi función es iluminar y quítate del camino. El que se queda es ella, con la gente que tú elijas». Isadora inclinó la cabeza. «Así sea», y firmó «para la orden con el celo de loto». Aplausos. No euforia, alivio afuera. Sonaban discretamente las bocinas. El segundo convoy. Pasaba por la circunvalación. En lo alto los drones captaron el encuentro de dos manos en el centro del escenario. «¿Cuál es el precio?», preguntó Elena en voz baja para que solo Cayo pudiera oírla. «El precio de todo coraje, vivir con lo que elegimos», sonrió torcidamente. «A veces duele, casi siempre vale la pena». «¿Y nosotros?». «Somos ascensor», respondió, esta vez sin metáforas. «Uno levanta al otro cuando la ciudad pesa». La banda comenzó un vals que nadie había ensayado. Blanca se acercó a 1900. «Breno, sin veneno. Si quieres aprender a escalar sin empujar, ven a buscarnos mañana». No respondió. A veces la vergüenza necesita dormir. Cicerón se giró la gorra tímidamente. «Seo, no se olvide de nosotros cuando esas luces se apaguen». «Luz que es en verdad no se borra», aseguró Elena. «Solo cambia de lugar. El final no tuvo fuegos artificiales. Hubo un beso pronto y toda una vida a partir de ahí, con contratos firmados y manos manchadas de grasa». En la oscuridad del backstage, Cayo guardó la espada. No era un trono, era brújula, y apuntaba hacia casa. «Si este final te puso la piel de gallina», comenta, «ascensor activado. Envíalo a quienes necesitan coraje y guárdalo para revisarlo cuando la vida te pesa. La historia continúa cada vez que alguien elige la luz».